Innovadores al fin del mundo. Una conversación sobre emprendimiento, innovación y sostenibilidad junto a destacados invitados con experiencias que no te puedes perder. Innovadores al fin del mundo. Bienvenidos a la cuarta temporada de Innovadores al fin del mundo, el podcast de emprendimiento, innovación y sostenibilidad. Este programa que es apoyado por Fomento de los Ríos, ejecutado por Patagonia Startup, coejecutado por NB Producciones, que hace posible esta producción, y el Radio Conquistador de Valdivia, que nos apoya en la difusión. Mi nombre es Ricardo Icarte, soy CEO de Patagonia Startup, una incubadora de negocios con foco en cambio climático, economía circular y sostenibilidad. Hoy nos encontramos en la comuna de La Unión, en un espectacular lugar, y conoceremos la historia también y el emprendimiento Grassland Analysis. Estaremos con Hardy Cárdenas, fundador y CEO de Grassland Analysis. Bienvenido, Hardy, gracias por aceptar la invitación y acogernos en este tan bonito lugar hoy día en La Unión. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación, y siempre un placer recibir visitas acá en esta linda comuna. Gracias, Hardy. Para entrar en materia, queremos conocer un poco de Grassland. Vamos a decir Grassland, y ahí nos contará un poquito cómo parte el nombre y qué está haciendo Grassland Analysis, qué está solucionando hoy día, en qué sector está. Mira, nosotros estamos en el sector silvoagropecuario de Chile, principalmente, y nuestra tecnología está vinculada directamente con el sector productivo hoy día, productores lecheros, engorderos, crianceros, y lo que buscamos es uno de los grandes problemas que tiene el sector. El sector ganadero es la tercera industria más contaminante de dióxido de carbono, y una de las cosas que yo veo que es mucho más grave que eso es la constante degradación de los recursos naturales de los productores, es decir, desde el punto de vista del suelo, de las praderas, del agua, de los bosques. Cada vez se están empobreciendo más. De hecho, hay datos muy duros con respecto a eso. Se calcula que el año 2050 el 90% del mundo, los suelos del mundo van a estar degradados, y eso es grave porque implica mayores costos para producir, competencias mucho más fieras en el mercado, y hace que hoy día los productores tengan que producir alimentos pero a un costo mucho mayor. Y eso, la verdad que no es muy esperanzador si tú lo analizas a mediano o largo plazo. Oye, antes que nos metamos en el tema de técnico ahí que hace Grassland, nombraste algo que desmitifiquemos un poquito también acá. Sí, démosle no. de que la industria del agro es una de las más contaminantes del mundo, que sí, datos por tema de emisiones de metano, son los que más contaminan. ¿Tú crees que en la región, en la zona en que estamos, realmente eso es cierto? ¿Hay un grado de mito en que la verdad es que se genera tanto metano versus quizás otras industrias? ¿Cómo lo ves? Que ustedes están midiendo y están in situ en el terreno. ¿Cómo lo ves ahí tú? Mira, nosotros como país, la verdad que somos insignificantes del punto de vista mundial, ¿ya? Hay otros países, Estados Unidos, la gran potencia, China, que Estados son, Unidos, sí. Claro, que son verdaderas bombas nucleares en contaminación. Entonces, de ese punto de vista, creo que nosotros hemos sido privilegiados desde el punto de vista de las condiciones de suelo y medio ambiente que hemos tenido. Claro, cuando tú analizas qué hemos hecho los últimos 200, 300 años en nuestro territorio, finalmente lo que hemos visto es que se ha ido degradando, y de a poquito hemos ido asumiendo que gran parte de esa degradación de los recursos naturales ha sido culpa nuestra. No es nuestro culpa en el sentido agronómicamente hablando. Nuestra forma de cultivar. Claro, de hacer las cosas. Todo. Exactamente. Entonces ha habido un movimiento mundial que muchas organizaciones están impulsando, es que los sistemas regenerativos son los sistemas para enfrentar todas estas situaciones. Es decir, el mismo sistema productivo es capaz de regenerarse. No es necesario sacarlo. ¿Me entiendes? Como también hay
opiniones con respecto a eso, lo cual no comparto para nada. Yo necesito los animales para recuperar el ecosistema. Necesito dejar los rastrojos en el suelo para recuperar el ecosistema, que es basal, es el suelo. Sí, ¿cómo podríamos definir un poco la regeneración, que es como casi volver a lo natural, es como casi sin intervención? Es una mirada netamente natural. El principio del hombre, es decir, a diferencia del sistema tradicional, es visto desde el hombre. ¿Ya? En cambio, los conceptos regenerativos es desde la naturaleza. Y para eso tenéis que respetar sus leyes, tenéis que conocerlas. Sí, o sea, nosotros las cambiamos, ahí me puede decir hace cuántos años cambió, pero estos cultivos extensivos fue lo que vino a matar un poco los suelos que no entendíamos todavía, hasta lo que estamos viviendo hoy día, no entendíamos si esto sufría un efecto negativo versus la producción solamente. Claro. Y hoy día es necesario volver a ese estado natural nuevo. ¿Sí? Correcto, a ese equilibrio que hay que buscar. Claro, es decir, una constante en la evolución del ser humano desde la fabricación del fertilizante para producir alimentos. Nunca se analizó qué estaba pasando con el fertilizante desde el punto de vista, por ejemplo, ambiental. ¿Ya? Y hoy día son los grandes problemas que tiene Europa, por ejemplo, que hay restricciones de aplicar fertilizantes y ya sus suelos ya no dan más de degradados. Entonces se están uniendo y se están organizando bastante bien para revertir estos procesos con cambios de mentalidad, con cambios desde lo regenerativo, volviendo como al principio. ¿Ya? Buenísimo. Es eso. Sí, ahora conectamos de nuevamente. Fue una pequeña pausa que quería demitificar eso. Gracias, Alan. Hoy día, ¿qué es lo que hace funcionalmente? ¿Es un software? ¿Cómo se conecta hoy día a la regeneración de las praderas? ¿Cómo funciona? Para que conozca la gente lo que hace usted. Siempre desde la mirada regenerativa, lo que hicimos nosotros en el software es poner las leyes naturales. ¿Ya? Le pusimos ¿Cómo número. sería así? Le pusimos número. Perfecto. Ya. Así de simple. ¿Y qué variables son las que tú estás viviendo ahí? La tecnología y los datos los estudios están hechos hace 10, 15 años. Entonces había que tomarlos, ¿cierto? Y darle ese plus de análisis que de cierta forma te vas dando cuenta con el tiempo y con los datos que el sistema se está regenerando, está produciendo más pasto, estás usando menos fertilizantes, hasta campos que hoy día no usan fertilizantes para producir leche y para producir carne. Sí, es más armonioso todo. Es bien especial eso. Sí, yo te conozco hace un tiempo y lo que conversamos, no sé, un año, casi dos. Claro, tú tienes los datos, pero en definitiva, cómo el productor entiende esos datos, tú tenés que nombrarle qué es lo que está ganando, en definitiva. ¿Y qué es lo que está resolviendo gracias a hoy día? ¿Cuánto es lo que, no sé, hay un porcentaje de productividad, ahorro de costo? ¿Cómo funciona un poco esa parte ahí? Principalmente, lo primero que nota el productor es sus costos. Es decir, nosotros conversábamos un caso bien particular de un productor, por ejemplo, que aplicaba 1.300 kilos de mezcla al año. ¿Ya? Y hoy día está tirando 200 kilos. Y su producción va a llegar al 15% más de producción de pasto. O sea, bajaste, y eso tiene un costo también que quizás no estaba considerado. Entonces, aplicarlo, bajaste 500 menos, y más encima después se vuelve más productivo. Sí, y el próximo año ya se elimina ya. Entonces él está haciendo la transición. Ya, o sea, en rendimiento, muchas veces hemos hablado también en este podcast acerca de que desde la economía circular, la sostenibilidad, ahora lo que estamos hablando en regeneración, no siempre tiene un costo asociado alto, ¿cierto? No es una gran inversión. Ahí después, si quieres, me puedes totalmente acompañar un poco en los conceptos, los tips que podamos hacer, porque a veces creemos que está muy lejos nosotros, el concepto de sostenibilidad y todo esto, y el otro lado, que lo usan algunas empresas como para limpiar imagen. Y tú me estás mostrando acá con datos, tomaste datos. Hay indicadores de rendimiento que en definitiva están aportando harto. Entonces, todo lo contrario a lo que se piensa en esta parte, ¿no? Sí, y eso también fue un plus, pensarlo y hacerlo así, en el sentido en que creemos y seguimos creyendo que con datos se generan los cambios, con información. Porque si no tenemos ese dato, pasa a ser algo súper... ¿Esta pradera cuánto produce? No sé, pero está bonita. No. Claro. Hay que cuantificar. Hoy día
cómo está el sector, cómo está presionado el sector, ¿cierto? Los detalles son los que te van a marcar la diferencia. Y una de las grandes diferencias es que nosotros como rubro, la verdad que en el uso de la tecnología estamos bien atrás comparado con otras actividades. Entonces, creo que aquí el productor tiene una herramienta cuantificable de que tu acción esté generando un impacto positivo o negativo. Y eso hoy día lo puedes medir en tiempo real. Claro, y esa intervención es a gran escala, pequeña escala, porque hemos leído de que ustedes manejan como el concepto de pastoreo inteligente, que me parece súper adecuado. Sí, la inteligencia no tiene que ver solamente con inteligencia artificial, después vamos a conversar un poquito de eso, pero que sea un grado de qué es lo que estamos ocupando. Tú estás hablando de que volvamos a lo natural, entonces hay un componente importante ahí que no necesariamente es tecnológico. Así es. O sea, tú tienes una herramienta de medición nomás, pero la inteligencia que le incorporaste es natural. Cuéntanos un poquito más cómo funciona este pastoreo inteligente y que tiene ese componente regenerativo. Bueno, el concepto, como te hablaba, está desde lo natural, desde conocer las leyes de equilibrio que tiene la planta, que tiene el suelo. Por ejemplo, ese mismo productor que estábamos hablando recién, que bajó de 1.300 kilos de mezcla ante la pandemia y empezó de a poquito, ¿cierto?, a bajar porque era insostenible cuando reventaron los precios de fertilizantes. Tuvo que generar un cambio estratégico, empezó a usar las materias orgánicas, desechos de otras industrias, que empezó a ver efectos visuales que le andaban bien. Y justo entramos nosotros, así que la verdad que le calzamos muy bien a su modelo productivo. Y hoy día ese predio el próximo año, como te digo, no va a usar fertilizantes químicos, vamos a seguir usando materia orgánica, pero lo interesante ahí, y todos me preguntan, pero ese pasto se va a degradar, es decir, no va a producir más pasto. Lo que nosotros damos la vuelta al revés, es decir, lo que activamos nosotros son los microorganismos en el suelo, los que nos solubilizan los nutrientes que toman de la naturaleza, que toman del suelo para que la planta esté con nutrientes. Ya, perfecto. Entonces, y eso también se cuantifica, se va viendo qué estrategia hacer, si hacemos estrategias de trabajar con compost, por ejemplo, o con desecho de gallina, de pollo. Todas esas cosas te van ayudando para que el suelo se active y genere mucho nutriente para que tu planta funcione bien. Y a eso tú le agregas el pastoreo, que es el elemento más importante porque es como la culminación del proceso. Y es importante porque si tú lo haces mal, ¿qué significa? Por darte otro ejemplo, los datos que tenemos nosotros de pastoreo es que son 8 pastoreos promedio al año, ¿ya? Es decir, pasas por el mismo lugar alrededor de esa cantidad de veces. En el mundo, el 70% de las praderas en el mundo se sobrepastorean, ¿ya? Es decir, estamos hablando de 8 pastoreos, 6, 7 pastoreos son sobrepastoreos. Entonces, te podrás imaginar que no le podemos sacar rendimiento a una planta que la estáis machacando. Claro. ¿Por qué? Porque no está haciendo sus ciclos naturales, le estáis interrumpiendo el ciclo. Sí, entonces nosotros nos damos cuenta de esa fracción, es decir, fraccionamos el pastoreo. Desde los 8 pastoreos, ¿cuántos pastoreos son efectivos? ¿Cuántos pastoreos son sobrepastoreos? ¿Cuántos son pastoreos intensivos? Se hace una clasificación. Y eso nos ayuda a entender un poquito y lo haces comparativamente. Cuando nosotros empezamos a bajar los niveles de sobrepastoreo, las praderas empiezan a subir. Perfecto. Mira, quería entrar un poquito en materia como explicando cómo llega un cliente, cómo funciona el trabajo desde la etapa y cómo entra al campo. Ya explicaste cómo esto para que la gente lo audiencia entienda un poco de cómo trabajan ustedes. Uh-huh. Cómo se conectan con ustedes. De ahí me vas a contar un poquito más extenso de esta captura estos días de campo que hemos visto en redes sociales de ustedes. Cómo llegan ustedes y cómo empieza este proceso dentro de un predio. La verdad que la mayor publicidad es el boca a boca. Sí, el mismo cliente que ha experimentado el trabajo que tenemos y los datos productivos, de mostrarle cómo se está regenerando sus praderas, su suelo. La verdad que ese es un impacto muy, muy fuerte. Y lo otro que nos hemos ido dando cuenta es asistir a distintos eventos, por ferias, los grupos de transferencia tecnológica que existen en el rubro, también nos llaman mucho a dar charlas, y los días de campo, que son días de media jornada, donde mostramos el caso del mismo productor que ingresó con nosotros, le mostramos los datos, cuenta su experiencia
cómo ha sido para poder hacer esa transición de un sistema tradicional a un sistema regenerativo. Hay campos que derechamente el primer año no usaron más fertilizantes, se fueron creyeron a ojos cerrados con nosotros. Bueno, pero tienen los datos, entonces eso también les ayuda a tomar esa confianza. Y hay otros que no, que son mucho más lentos, que van de a poquito bajando el fertilizante, porque creen que el sistema se les puede caer el sistema productivo por la sacada muy brusca de volúmenes muy grandes de fertilizante. ¿Y ahí cómo alimentan ustedes el software? ¿Hay una toma de datos, instrumentación? ¿Cómo funciona ahí? Porque Mira, podríamos decir que podemos... No es tampoco la idea de llenar los sensores, que muchas veces podemos pensar que nos pasamos al otro lado también. Sí. La verdad que hemos hecho una evaluación bien amplia de lo que hay en el mundo, ¿ya? Desde drones, sensores, satélites. Y la verdad que lo analizamos con el equipo de este predio donde fue el último día de campo en Los Muermos, con su equipo de nutrición. Y fíjate que me hicieron un comentario que fue bien bueno, en el sentido de decir que los datos que nosotros obtenemos cuadran con todo lo que ellos, con la comida que se importa, y eso es muy bueno porque ese es el punto que tú encuentras en las otras tecnologías. Los márgenes de errores son muy altos. Ya. Entonces, por ejemplo, el tema satelital, quisimos hacer un trabajo acá cerca en Río Bueno, y los italianos nos dijeron que el 70% de las veces que pasó satélite estaban bajo 9. O sea, estamos en una región que puede estar cambiando. Acá puede estar nublado y un rato más puede estar lloviendo. Después probamos con unos drones, vinieron en junio a probarlo y se mataba lloviendo, un temporal de agua. No pudieron volarlo. Entonces, mira, otro componente. Ya. Sigue siendo los datos recogidos manualmente por el equipo toda la semana lo más efectivo hoy día. Ya, y ahí se va, digamos, al software y ahí y es exactamente, ya. Se alimenta, se sube la información, el mismo agrónomo hace el ingreso de datos y se genera automáticamente el plan de trabajo para la semana hasta que vuelva la otra medición. Y ahí se entregan una serie de indicadores que son muy interesante porque te va mostrando cómo está evolucionando el sistema desde todo el punto de vista de la planta, el punto de vista del suelo, es decir, cómo se va armonizando todo. Es bien interesante esos datos. Y así como los perciben con la gente que ha estado trabajando estos días de campo, ¿te permite, por ejemplo, la regeneración de estos suelos? ¿En qué porcentaje le podríamos decir a la audiencia que va mejorando? ¿Cuáles son tus indicadores que...? Sé que puede ser variable, pero... Nosotros en producción de pasto, en sistemas regenerativos, estamos teniendo un promedio de un 15% más de producción por año. Eso es producción de pasto. En producción de microbiología, aumento de vida, este año 2025 me toca contramuestrear. Entonces voy a tenerle el dato, este año 2025 vamos a tener el dato de qué porcentaje de vida estamos aumentando año tras año. Igual hay un ciclo biológico que necesitas para ir comparando. Sí. Dejamos pasar un año inclusive porque hay manejo, queremos ver qué impacto está produciendo todo eso. Capturando datos. Claro, exactamente. Mira, antes de pasarnos un poquito a la segunda parte, quiero ahora incorporar un poco lo de inteligencia artificial, porque en definitiva, ¿para qué sirve la inteligencia artificial en el caso de ustedes, que están recopilando datos? Que me imagino que es un plan de ustedes a futuro de poder incorporarlo dentro de lo que están haciendo, porque ya tiene una cantidad de datos que están recopilando. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los siguientes planes de Grassland en lo que están haciendo? Bueno, queremos desarrollar el plan de inteligencia artificial porque hay muchas variables más que están influyendo hoy día en producir más pasto. ¿Ya? Finalmente ese es el propósito, producir más pero sin dañar el medio ambiente. Ese es el plus. ¿Y ahí ves que hay una urgencia hoy día está a la vista, ¿no? Sí, lo que pasa es que te va a simplificar y además que va a ser información, el sistema es capaz de mostrarte alerta. Oye, ¿me entiendes? Tomar decisiones en el tiempo y en el momento correcto que hay que tomarla. Y ese costo de oportunidad bajo los sistemas regenerativos es súper importante. No podéis dejar pasar tanto tiempo porque si no, ese no tomar la decisión en el momento correcto te pasa la cuenta.
Ya, o sea, dejamos de recopilar datos y eso es un daño para lo que estamos haciendo. Sí. Además que hay que considerar otro aspecto que igual viene fuerte, y me tocó verlo en Colombia, es que hay una empresa que trabaja con certificación regenerativa, y lo que le estaba pidiendo este productor justamente era la clasificación de los pastoreos. Ah, mira. Entonces nosotros también podríamos ser una empresa auditora. Ya, ¿Y por qué te piden eso? Porque ahí comienza todo. Si yo tengo sobrepastoreo, ¿qué pasa con los gases de efecto invernadero? Se van directamente. En cambio, si yo tengo pastoreo efectivo, tengo un gran porcentaje de esos gases que se están atrapando. Por eso es importante el sobrepastoreo. Ah, mira, interesante. Y que está relacionado directamente con el manejo. Así de simple. Buenísimo. Ahora quiero llevarte, Hardy, un poquito más al plano del emprendedor, del fundador. Cuéntame un poquito en qué año partió Grassland, pero vámonos bien atrás, o sea, en la parte de la idea. ¿Cuándo partió esto? Y después cuándo lo pudiste ejecutar, porque ahí siempre hablamos de cuándo parte una idea y cuánto tiempo te demoras en ejecutar, porque esto madura, a veces le damos la vuelta. Fue una vuelta larga. Me paso al otro lado, ¿no? Porque en definitiva es complejo. Sí. Muchas veces dicen, no, que quiero ser emprendedor porque quiero tener más tiempo libre. La mentira más grande. Sí. ¿Cuándo partió y cuándo decidiste pasarte al otro lado? Mira, la verdad que yo quiero agradecer de esto a personas que creyeron en mí hace 25 años. Ya 25 tuve, años. sí, tuve olfateé que hay algo que a mí no me gustaba. Bueno, yo de profesión yo soy técnico agrícola, pero hay algo que nunca me cuadró, que era que había que destruir para producir. Ya. ¿Cachai? A toda costa. Claro, entonces yo decía, no, esto no es, no, debe haber algo que no calza. Claro. Y fue así que, de hecho, me costó mucho dejar la carrera porque me oponía al sistema de cómo que había que dar vuelta a la tierra para producir alimentos. No. Entonces se lo converso yo a un profesor, me acuerdo, de historia. Me dice, Ardi, te voy a hacer leer un libro en la biblioteca. Ya le digo, ¿cómo se llama el libro? Es del autor Arno Clocker, que es un chileno, considerado en muchos países el padre de la ganadería regenerativa en Latinoamérica. Acá en Chile, contaditos lo conocen, con los dedos. Vamos a ir colocando ahí los créditos para que se acerquen a conocerlo. Y este señor en ese libro empieza a contar que no había que arar el suelo para producir pasto. Y dije, aquí está lo que yo quiero. Ese libro de verdad que me voló la cabeza. Y al tiempo después que yo egreso, quería seguir la misma línea, pero no encontraba a nadie que lo haga. Eso fue otro tema. Hasta que un día en el campus sureño veo una entrevista a don Carlos Crobeto. Ya. Y otra eminencia. Me enamoré. Así, y dije, este es el hombre que yo tengo. ¿Sabéis que le escribí una carta? Y don Carlos me la contesta, me dice, acá te espero porque hay un seminario. Allá estaba yo a las 4 de la mañana en el campo de él. El seminario empezaba como a las 8. Me dijo, tú debes ser Ardi, me dijo. Fue una odisea llegar allá. Llegaste un poquito antes. Sí, pero don Carlos me vino a iluminar el camino. Me vino a enseñar que sí, pues había otra forma de producir, había una forma para restaurar el suelo, para restaurar los ecosistemas, y que hoy día tienen a don Carlos Crobeto considerado como una de las eminencias más grandes en recuperación de suelos degradados en el mundo. A muchos le llaman el doctor de los suelos. Entonces eso me ayudó mucho a entender y además que eso yo después quería traerlo a la ganadería. Sí, pero ya, ok, funciona en siembra, don Carlos, pero yo quiero hacerlo funcionar en ganadería. Pero ahí tenéis que especializarte en pasto, no queda otra. Y por las cosas de la vida siempre me ha tocado que va llegando gente en el momento que tiene que llegar gente. Es decir, ha sido muy mágico esa parte de mi conectando historia. Los puntos. Sí. Llegó un neozelandés a Osorno, Paul Colker. Llegó como asesor, se aburrió de hacer asesoría a los chilenos, vendió su casa y se compró un campo al lado de Osorno, camino Rahue. Ría del Rahue. Y fíjate que, bueno, esto vienen, parece clarito con cómo tienen que producir leche. Paul me enseñó mucho de manejo de pasto y pastoreo,
Y también me enseñó, hice mis primeras charlas de pastoreo, la hice en ese campo. Entonces todo esto, y después me compré el plato para hacer las mediciones, para tener ya un dato en Excel, y todavía se sigue haciendo así. Pero dije, no, hay un elemento que me empezó a llamar la atención, a hacer que teníamos los datos, hacíamos buenos pastoreos, notaba que el sistema llegaba a un punto donde se quebraba, es decir, no era capaz de producir más pasto. Y no pasaba por fertilizante, algo había que no dejaba el sistema producir más. Y eso lo mastiqué durante años, hasta que el año yo ya inclusive me había retirado del rubro, no quería volver al rubro porque dije, no, ya no, voy a dedicarme a otras cosas. De ahí nació el diario El Ranco, formé una ONG, se llama Suelos Vivos, organizaciones sociales, siempre he estado metido, me encanta además todo ese tema. Y ¿Tuviste grandes mentores entonces en todo este proceso? Grandes mentores. Sí. Así que el año 2021-22 postulamos un Corfo y justo me tocaron a ver si se alinean los planetas. El ejecutor del proyecto, el que me dio el proyecto, ingeniero agrónomo. Cachó el tiro, me dijo, esto es. Así que me aprobaron el fondo y desarrollamos el software con tecnología y datos que hay en Chile, y solamente que le dimos otro enfoque para que pudiera ser un software que de verdad nos permitiera solucionar esos vacíos que yo tuve, que me hicieron obviamente salirme del sistema, y además que me sirvió salir, te hace mirar las cosas desde otra perspectiva. Me hizo madurar mucho el proyecto y hoy día es lo que es, pues, decir, hoy día a la gente le gusta mucho la herramienta. ¿Y ahí te encontraste con un socio? ¿Te encontraste con alguien que desarrolle el software ahí? Que sí, la otra parte eso también ha sido un camino importante. Son cosas mágicas que han ido pasando en mi vida. El desarrollador que nos desarrolló el software hoy día es nuestro socio, acaba de entrar a la compañía como accionista. Así que en ese sentido estamos contentos porque él es el director del área de desarrollo de la empresa, así que él es el que va a encabezar todo el tema de la inteligencia artificial, así que creo que va a ser una mezcla muy buena ahí. O sea, yo creo que tampoco es fortuito el que te has ido encontrando con la gente, porque tú estás ahí machacando, vas buscando desde la experiencia. Imagínate, han pasado 25 años y estás en esto, saliste, vuelves. Es un camino importante y me imagino que con mucha sabiduría, y quiero profundizar un poquito ahí, porque a veces nos encontramos que queremos hacer la super aplicación, el super software, y queremos un montón de fondos y nos damos cuenta que invertimos, no sé, 30, 40 millones de pesos y no tenemos el conocimiento para crear la herramienta, que pensamos que nos va a volver a solucionar todo, y te das cuenta que lo terminaste y que ya no sirve. Porque no lo aplicaste con los clientes, no lo validaste. Entonces creo que lo tuyo ha sido como esta experiencia de hacerlo muy sutil. Sí, y totalmente. Incorporando la naturaleza, que es algo que debe volver. Sí, además que los agricultores de a poco han ido tomando conciencia también de eso. Se han hecho como responsables de decir, ok, nosotros fuimos capaces de llevar la naturaleza a este límite, bueno, también tenemos el poder de poder restaurarlo. Y usando la tecnología, la verdad que se facilitan harto las cosas. Los productores de a poquito fueron creyendo en todo este sistema, ¿cachai? De darnos una oportunidad de poder demostrarle que sí es factible desarrollar este tipo de tecnología, con los datos, acompañados de los datos interesantes que van saliendo, y eso hoy día obviamente que nos tiene contentos. Sí, oye, los productores, ¿cómo han ido cambiando desde estos 25 años que tú partiste hasta lo que cuando partiste también Grassland a lo que es hoy día? ¿Son más conscientes? ¿Están enfocados con lo que tú les muestras en esta productividad porque me estoy ahorrando? ¿O realmente estamos cambiando? Hay una conciencia que, no sé, cambio climático hoy día es como que te pega un remesón fuerte. Sí, yo creo que eso, bueno, hace 25 años atrás era como hablarle a las piedras. No había nada de conciencia ambiental. Sí, son puros hippies que claro, quieren volver a... Entonces, conversar de crobeto era algo demasiado lejos, pero
todo empezó como a cuadrarse, es decir, a darse cuenta, a darnos cuenta de que había que hacer algo. Los datos ambientales son muy duros desde el punto de vista climático, como está empezando a afectar seriamente en zonas, y a nosotros igual nos va a llegar ese tema. Entonces, lo interesante que tienen estos sistemas regenerativos es que enfrentan muy bien el cambio climático, es decir, se adaptan mejor que cualquier otro sistema. Al tener medido, tener datos con niveles de materia orgánica buenos, el agua es capaz de filtrar, no escurre. Y así hay una serie de ciclos naturales que se empiezan a ordenar, empiezan a equilibrarse. Y eso finalmente, ¿qué te va a llevar? El día de mañana, y de hecho está pasando en algunos rubros, en el vino, por ejemplo, ya hay trazabilidad ambiental. Yo el otro día leía un artículo bien interesante de un vino que fue llevado a Inglaterra con esa trazabilidad, y así va a pasar con una serie de productos. Hoy día, así aquí a la vuelta de la esquina hay carne de productos regenerativos. Entonces la leche y los alimentos, todos van a pegar un giro hacia allá, porque viene también una carga de personas muy conscientes. Veámoslo con nuestros hijos. Te vas a dar cuenta que tiras un papel por el auto y te empapelan. Sí, claro. Ellos ya vienen con el chip. Claro, de hecho, hace poquito vengo llegando de una gira al norte y conocí unas viñas ya orgánicas, regenerativas, que vienen de conciencia. Y el gerente general es muy joven. Entonces ya vienen con esa visión de regenerar, y no por eso menos calidad de los productos. Exactamente. Inclusive es todo lo contrario. Concentran mucho más todo. Sí, de hecho. De hecho, los productores, tuve la oportunidad el año pasado de estar con la gente que envasa la carne regenerativa en Valdivia, y el nutricionista me decía que las carnes, por ejemplo, tenían más omega 3, más concentrado. Las proteínas se concentran más también, cambian los sabores, ¿no? Es una línea bien interesante, la verdad. ¿Tú crees que falta gente como tú en volumen? ¿Piensas que hay una comunidad que está creciendo dentro de lo que tú haces? Porque me quiero pasar un poquito acerca de lo internacionalización que has logrado en los últimos tiempos tú. ¿Te has encontrado con otros pares? ¿Te has encontrado otros Hardy acá en Chile o afuera? ¿Cómo ha sido el cruzar la frontera y ir posicionando Grassland también en eso? Mira, esa exploración ha sido bien interesante. La verdad que ahí la gente de ProChile en Valdivia ha sido... Me aman. No, Grassland no aman. Robinson es nuestra bandera de lucha porque, bueno, siendo agrónomo, la verdad que entiende estos conceptos, casi ni tengo que explicarle tanto lo que hacemos. De un buen equipo y ese plus, la verdad que te facilita harto las cosas de poder entender, y el impacto positivo que uno puede generar en otras latitudes, ¿ya? Nuestro primer viaje fue a Colombia, donde llevamos un año ya tratando de entrar. No ha sido fácil. ¿Por qué? Porque estoy retrocediendo 50 años y más todavía en lo que es producción de leche y carne, muy extensivos. No tienen materia orgánica en el suelo. Es decir, yo no sé cómo producen comida. Si tomamos muestras microbiológicas y nos salían un par de bichos en el suelo. Sí, bueno, se sabía que están con racionamiento de un montón de cosas. Entonces, y ahí entiendes por qué están en ese círculo vicioso, destruyendo el Amazonas, habilitando terrenos para producir, pero por otro lado, estas temperaturas que tienen ellos más elevadas hace que la materia orgánica sea muy sensible es decir, tú aras o destruyes el suelo y la puedes perder en un año, completamente. Entonces, las estrategias ahí tienen que ser de mayor impacto para poder generar realmente los cambios, y eso también pasa en Perú, en su suelo, en Uruguay también tienen los mismos problemas, están degradando los ecosistemas ganaderos productivos con el sistema tradicional, están produciendo degradación muy rápida del suelo. Entonces, si no generamos con los mismos animalitos, ¿cierto?, con nuestros manejos regenerativos podemos generar esos cambios que necesitan revertirse sí o sí. El tema es delicado porque lo que se está poniendo en juego es la famosa independencia alimentaria. Y en un país eso es grave. Imagínate si Chile tuviera que traer el alimento de afuera porque no tenemos más suelo para producir. Ahora, hay países en Latinoamérica que no tienen suelo para producir, no tienen vida.
Entonces todo lo que tienes que producir lo produce en forma química, lo que implica costos y márgenes y riesgo para esa inversión muy alto. Y nos ponemos vulnerables a cualquier situación que pasa Además, en el exterior. ¿sí? Si es cosa de ver la última crisis sanitaria que vivimos y te das cuenta al tiro. O guerras, conflictos, lo que hay. En cambio, estos sistemas regenerativos tienen esa particularidad. Como tienen costos bajos, un productor chiquito puede amortiguar perfectamente una caída de precios, no usar fertilizantes, ¿me entiendes? Tiene más herramientas para poder resistir. Ahí tienes varios segmentos de clientes pequeños, más grandes. Sí, tenemos... El más pequeño tiene 25 hectáreas, están los muermos, y el de mayor superficie tiene 250 hectáreas. Ese es más o menos nuestro segmento, que es el que más trabaja con el sistema o usa el sistema. Ya, perfecto. Y el otro cliente que también nos está ayudando a abrir el mercado europeo, que es un productor que está en Francia, que es chileno, que lleva años radicado en Francia, 5 años, y desarrolló un proyecto de producción de leche de oveja en forma natural. Y él está también trabajando con nuestra tecnología. Él alimenta el sistema con los datos que recoge. Él hace toda la pega de medición y la sube a la plataforma y le genera. Excelente. Entonces ahí están nuestros dos modelos de negocio: el asistido, donde nosotros prestamos toda la asesoría, los chicos o las chicas que trabajan con las mediciones, y el plan de trabajo. Y el otro está hecho más para los campos grandes y fuera de Chile, que el cliente le hacemos comprar los equipos para que pueda monitorear, subir la información y vaya viendo la evolución de su mano. Sí, ahí quiero pasarme para conectar un poco en la última parte del podcast, que es un poco más de conocimiento o de traspaso de sabiduría, tu experiencia. ¿Cómo ves hoy día que es la divulgación de este tipo de conocimientos? ¿Nos falta? Ustedes también, los Día Campo, me imagino que es parte del traspaso de eso. ¿Cómo lo ves hoy día y qué están haciendo ustedes en esa parte? Mira, nosotros hemos buscado las vinculaciones con las universidades, centros de investigación, y parece que no voy a ser profeta en mi tierra. Bueno, te ha tocado viajar harto, así sí. que lo más probable Creo que Uruguay sí. Están muy interesados en trabajar con nosotros. Nos hicieron postular a un fondo que está en línea de ellos allá, y 2 organizaciones más, para poder aplicar Grassland a sus productores. Y la verdad que eso nos tiene bastante contentos. Yo lo quise hacer en algún momento con la gente de acá. Yo invité a los profesores de línea, a los investigadores, a profesores de la universidad, y no llegó nadie. Llegaron solamente los directores de agrupaciones de agricultores, de gremios. Y el día de campo era exclusiva, quería hacerlo para que vean con datos, ¿cierto? Claro. ¿Qué es lo que es el sistema regenerativo? Pero falta un montón. Es decir, los agrónomos hoy día que están saliendo en temas medioambientales, es muy poco o nulo prácticamente su aporte. Ahí hay que desarrollar rápidamente. Actualizarlo más rápido. Sí, por ejemplo, España está haciendo un trabajo muy interesante. Ellos están subiendo año a año su nivel de materia orgánica en el suelo, porque se dieron cuenta que si seguían con este modelo, la verdad que iban a quedar sin suelo. Pero se unieron todos, ¿ya? Y eso es lo que yo rescato. El sector público, el sector privado, la academia, los productores, todos con la misma mentalidad, con el mismo chip, con la misma visión. Y eso está siendo replicado también en otros países. Pero España lidera mucho todo el tema regenerativo, cómo deberíamos abordarlo desde el punto de vista general, para generar realmente los impactos y que el desierto no nos siga quitando, o el cambio climático no nos siga quitando suelo. Excelente. Bueno, estamos conversando con Hardy Cárdenas, el CEO de Grassland Analysis. Aprovecho de invitarlos a que nos sigan en nuestras redes como Innovar al Fin del Mundo, en YouTube y en Spotify. Y ahí van a ir conociendo cada semana estrenos nuevos de esta temporada que está terminando, pero ahí aprovechamos de anunciarles que ya viene una 5ª temporada de nuestro podcast. Hardy, ¿dónde te pueden seguir en las redes de Grassland? Bueno, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en ¿cómo se llama la de empresas? Ayúdame. LinkedIn. ¿También? Buena red para hacer negocio. Ahí, bueno, fue nuestro asesor acá en algún momento, así que fuimos haciendo caso muy bien, a todas sus bien, instrucciones.
Está bien. Bueno, esta parte de Hardy es conversar un poco más desde el punto de vista de la experiencia, que conversamos un poco acerca de eso. Uh-huh. Cómo traspasamos el conocimiento que hemos tenido a los siguientes emprendedores, no necesariamente en el sector, pero que sirvan para incorporar a los negocios, sobre todo lo que estamos hablando del tema regenerativo. ¿Cómo crees tú que debería ser un emprendedor, o sea, no del agro, empezar a entender un poco la regeneración y aplicarlo a su negocio? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que lo veo de suma urgencia. Creo que debería ser la base en cualquier proyecto, que la bajada de la sustentabilidad esté hecha. ¿Y por qué te lo digo? Porque hoy día el planeta te lo va a agradecer eternamente, y no solamente a ti, sino a todas tus generaciones. El cambio climático es un problema grave y grande, que está cambiando las leyes naturales en muchas partes del mundo. Desde esa y hay que tener algo presente: sin naturaleza no somos nada. Entonces, si tú analizas cualquier emprendimiento que tenga, de alguna parte tiene vinculación con el área agrícola, el área del suelo. La cadena de valor está ahí. Y el 90% de lo que usamos y nos alimentamos viene de la fuente del suelo. Entonces, creo que esa trazabilidad o esa mirada a los negocios desde lo sustentable, creo que es importantísimo que se empiece a llevar a cabo con mayor exigencia. Y esa regeneración, ¿cómo crees tú que los emprendedores también deberían medir? ¿Qué es lo considerable que te diste cuenta tú que pasaste entre comillas, de lo natural? Viene lo regenerativo, pero después dijiste, oye, hay que medir. ¿Cómo lo podemos traspasar a la gente igual que empiece a medir? ¿Qué deberíamos fijarnos? Bueno, hay que ver qué tipo de producto es y qué porcentaje de esa creación está ligado a los recursos naturales. Y hacer una medición, hacer un impacto de lo que... Por darte un ejemplo, en algún momento se lo planteé a alguien de por qué no desarrollar una línea de cerveza con cebada regenerativa, desde el mundo regenerativo. Esas son, por ejemplo, pequeñas cosas que tú puedes ir haciendo o irle agregando ese plus, porque la diferenciación en cualquier tipo de producto que tú saques te marca, es decir, así de simple. Es lo mismo que me pasó a mí. Yo en algún momento dije yo tenía que salir con algo distinto, porque hice un estudio de mercado donde analicé empresas, sistemas, y ninguno tenía datos. Yo dije, ¿cómo vendes? No, que sabemos que en otros países, que aquí, que funciona. Sí, pero ¿cuánto? No, es que nosotros no tenemos ese tipo de medición. No, porque si quieres convencer a alguien o si quieres tener una trazabilidad, tienes que tener datos. Y algo que me hizo clic hace poquito, hace como 2 semanas atrás, estuve con la ministra de Medio Ambiente, y fíjate que concordamos en ese tema. Sabes que hoy día se va a empezar a exigir trazabilidad con datos. ¿Por qué? Porque es la única forma de medir bien los recursos que se están aportando. Ya, entonces entiendo que todo lo regenerativo no tiene que... A ver cómo lo planteo. La aplicación tiene que ser con datos. O sea, la forma de regenerar datos, aplicación. Sí, porque nosotros hay una cosa que tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender de los errores que va pasando en el pasado. Por darte un ejemplo, los productores orgánicos, ¿tienen trazabilidad? No tienen trazabilidad. ¿Cómo sé yo que está funcionando? ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta el universo que tienes abierto donde no tienes información? La nueva era de la información. O sea, sobre todo estamos viviendo la era de la información. O sea, ahora que aparece la inteligencia artificial, que está a la mano de todos, digamos, tenemos que usarla a favor de... Exactamente, porque es clave para revertir hoy día los procesos ambientales y regenerar estos ecosistemas. Los datos es una fuente de información clave, así de simple. Excelente. Y en temas de internacionalización, ¿cómo recomiendas tú a alguien que está en tu área
o el emprendimiento, ¿cuándo parte esa visión de internacionalización? ¿Parte cuando yo ya tengo un producto listo para exportar, un servicio listo para exportar, para prospectar? ¿O realmente yo puedo partir antes? O sea, de informarme, acercarme a ProChile, qué es lo que yo necesito, qué me va a pasar más adelante, porque me ha tocado ver que estoy listo con algo, mi producto acá encerradito en Chile, y después tengo que exportarlo y me doy cuenta que eso tenía que haberlo hecho un poquito más atrás. ¿Cómo te ha tocado a ti? ¿Cómo piensas que deberían operar los emprendedores? Nosotros, a ver, bueno, como lo dijiste recién, la experiencia te ayuda mucho. Yo tengo varios emprendimientos en el cuerpo y varios fracasos en el cuerpo. Y eso te ayuda mucho a tomar buenas decisiones, mucho. Entonces, cuando armé Grassland, lo armé para que no me quede chico. Ya, buen concepto. ¿Cachai? Sí. No tenía que quedarme chico. Es decir, pensar en grande. Creo que es clave. Porque, y obviamente bajo elementos que pueden ser o no pueden ser, pero no te puedes quedar corto. O sea, tu plan es a largo plazo y ver cómo llego, pero en definitiva no que me quedo chico esto y cómo voy ahora, cómo avanzo. O sea, imagínate si yo Grassland lo hubiese hecho chico. Regional, digo. Y me di cuenta que el problema está en todo el mundo. Claro. Dije, esta cuestión tiene que estar para que el que está en Perú, para el que está en Europa, en Francia, pueda usar el sistema y lo único que tiene que hacer es alimentarlo con datos. Nosotros le enseñamos, lo capacitamos, le damos toda la parte instructiva para que desarrolle y haga un muy buen... Además que se va a estar monitoreando todo el tiempo, entonces eso igual es clave. Y un consejo ahí en temas de internacionalización, ¿cómo mido mi siguiente paso? ¿Cómo tengo que tomar ese pulso? La exploración. Anda a feria, lo que hicimos nosotros. Creo que eso te va empapando y te vas dando cuenta si podías acelerar, cuándo acelerar. Es como un Ferrari. Ya. Voy en primera todavía. Pero lo hice como un Ferrari. A todo esto estoy leyendo ese libro, muy bueno. ¿Cuál es el libro? El monje que vendió un Ferrari. Mira, ya. Excelente. Vamos a revisarlo. Por favor, léanlo. Ahí justamente ya diste un consejo ya de qué paso seguir. Podríamos seguir hablando harto rato más, Hardy, pero estamos llegando a la parte final del podcast. Me gustaría invitarte que le puedas dar un consejo abierto a los emprendedores que están justamente transitando, te diría yo, desde la economía circular, sostenibilidad y el concepto que menos conocemos hoy día en la regeneración, que son los titulares. Sí. Y muchas empresas lo están utilizando, pero que obviamente todavía no hay experiencia. Totalmente. ¿Cómo sería el siguiente paso o cualquier consejo que quieras dar a la audiencia en estos temas? Bueno, creo que los tocamos sutilmente y lo mencionaste. Una de las cosas que no hay que apurarse. Ya. Creo que las cosas se van dando, cuando las cosas son grandes, cuando te has preparado toda una vida para ser grande, todo va pasando en forma tan increíble. Mira mi historia, mira los gurús que conocí en mi camino. O sea, todo va a llegar a su tiempo. O sea, encontrar... Cuando tu producto es bueno, se da solito. Entonces, entonces te concentras y gastas tu energía en otras cosas, que son súper importantes en la empresa. O sea, esa visión a largo plazo te permite quizás no tener productos desechables, porque hoy día el emprendimiento, oye, no, si no me funcionó el primer año fracasé, hoy día no, que este camino es más largo. Sí, lo importante es que tenga un propósito. Ya. Mira lo que te estoy diciendo. Eso te va a dar una fuerza increíble. ¿Esa la tienes tú todos los días? Eso me hace levantarme todos los días en la mañana. Ya. ¿Por qué? Porque quiero dejar un mundo mejor. Trascender. Exacto. Súper bueno, Hardy. Te agradezco que aceptes la invitación y también que tú nos devuelvas también el poder estar aquí en este entorno privilegiado. Ahí después van a ver un pequeño recorrido dentro de la introducción del lugar donde estamos, muy, muy bonito acá en La Unión. Mi amiga Paola, Pan de Azúcar.
visiten el Pan de Azúcar entonces cuando estén en Muy rico la todo. Unión. Unas bonitas instalaciones, así que le agradecemos la hospitalidad aquí. Así Sí, que muchas gracias, Paulita. ya despidiéndonos a Hardy y agradecerle su participación. Queremos que nos sigan en redes sociales en Innovar al Fin del Mundo, tanto en YouTube como en Spotify. Van a ir creciendo, van a ir viendo capítulos nuevos de estreno. Contarles también que ya estamos en 31 países. Subimos la audiencia de la semana pasada. Ahora hay un país Mira, nuevo, así que ¿qué tal? nos falta todavía en África, todavía nos falta, estamos en casi todos los continentes y vamos subiendo en audiencia, así que le damos las gracias también por esta recepción que hemos tenido en audiencia. También hemos crecido capítulo a capítulo en audiencia, así que esto no para. Ahora queremos preparar nuestra quinta temporada, así que le damos las gracias a nuestra audiencia y a Fomento Los Ríos también, que hizo posible esta temporada, a Patagonia Startup, del que soy parte y que estamos generando estos agentes de cambio, conociendo a gente como Hardy y estar detrás de estos cambios que necesitamos en el mundo. A ANB Producciones, que hace posible esta producción, y Real Conquistador de Valdivia, que nos apoya en la difusión. Mi nombre es Ricardo Carter, CEO de Patagonia Startup, conductor de Innovar al Fin del Mundo. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo. Chao, que estén bien. Proyecto apoyado por Fomento Los Ríos, Patagonia Startups, MB Producciones y Radio El Conquistador de Valdivia.